Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de México Agrario, una vez más me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar algunas experiencias de éxito, sin duda, vividas en Denver, Colorado, por Luis Javier Castro, quien nos acompaña en esta ocasión. Y bueno, Luis Javier, valga decir que igual que muchos de nosotros, es paisano nuestro. Él es de Ciudad Obregón, allá en el estado de Sonora, en la parte norte de nuestro país, pero hace algún tiempo que él emigró hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quisiera pedirte, Luis, si fueras tan amable en platicarnos un poco de esta experiencia que te motivó, por un lado, cuántos años hace que hiciste esta travesía y dónde te encuentras ahora. Hola, buenas tardes Rubén, buenas tardes a todos. Pues mi experiencia empezó hace más o menos 11 años. Fue cuando yo emigré de México a Estados Unidos, específicamente a Alaska. Ahí estuve como más o menos 7 años y hace 3 años me vine a Colorado y aquí estoy residiendo ahorita en Denver. Y sí, aquí estamos. ¿Y a qué dedicas tú tu desarrollo personal, profesional por allá, Luis? Pues fíjate, me acabo de graduar de el colegio comunitario de Aurora hace 4 meses, en diciembre del año pasado. Me gradué en un título de interpretación y traducción y tengo la fortuna de que justo saliendo de la escuela pude encontrar un buen trabajo en un distrito aquí cerca de Denver. Y paso la mayoría de mi tiempo interpretando o traduciendo documentos para maestros o padres que no hablan el idioma inglés o que no hablan el idioma español. Qué bueno. Ujú. Déjame compartir con nuestros amigos de México Agrario que Luis Javier, decía yo de inicio, es oriundo allá del municipio de Cajeme. Todo mundo le conocemos como Ciudad Obregón, por supuesto, Ajá. pero, pero allá Ciudad Obregón tiene una historia muy interesante, muy rica desde el punto de vista agrario, Mm, porque en la década de los 60 recordemos que se da la famosa Revolución Verde, donde Norman Borlaug hizo una investigación para el mejoramiento del trigo, por cierto, espacio allá en el Valle del Yaqui, mm, fundamentalmente, donde hay mucho la siembra del trigo. Y ya ves tú, Luis, que allá está también el CIMI, que es el Centro de Investigación del Maíz y del Trigo. Por ejemplo, este, hemos de mencionar también que allá se encuentra la tribu Yaqui, con esas cerca de 485,000 hectáreas que, que tiene allá reconocidas. En algún otro momento habremos de comentar algunas cuestiones respecto de esto que estoy refiriendo ahora, pero quise mencionarlo pues porque Luis es de allá, es ujú. de aquel lugar, y ahora que hablas de salir a caminar, bueno, cómo olvidar la laguna de Nainari, Uy, aquella sí. laguna preciosa. Vivía allá en Ciudad Obregón y bueno, bonitos recuerdos. En esta ocasión, Luis, quisiéramos platicar contigo sobre las casas cooperativas, que Ujú. como lo has referido fuera de grabación, es una manera intencionalmente para compartir la vivienda con otras personas, aún no teniendo un lazo de carácter familiar. Así Platícanos es. un poco de esta experiencia, Luis.
Pues como tú dices, concuerdo con esa definición, es vivir, compartir una vivienda con otras personas, a pesar de que no sean familiares tuyos. En mi experiencia personal, yo lo empecé a hacer en el 2020, justo cuando empezó el COVID, más o menos. Y bueno, de una manera ya lo he hecho informalmente en México. Creo que allá se da mucho de el hecho de que tus primos puedan llegar a vivir contigo por un tiempo o compartir con otras personas, creo que se da más allá. Pero acá en Estados Unidos lo empecé en el 2020. Estuve en una casa en Boulder, Colorado, más o menos un año. Tuve muy buenas experiencias ahí. Fueron también buenos desafíos porque yo nunca había tenido una experiencia así. Eh, Ahí conocí a mi esposa y nos enamoramos en esa casa y desde entonces hemos estado juntos. Y después de salir de esa casa, nos fuimos a vivir solos, pero siempre tuvimos la curiosidad o esa cosita de volver a hacerlo, de volver a vivir en comunidad. Y hace un año aproximadamente ve nos mudamos a una casa aquí en Denver cooperativa y tenemos ya un año y la verdad es que estamos muy encantados. Hemos visto muchos beneficios personales y en general estamos felices. Bueno, esto, como también lo conversamos nosotros fuera de, de, de esta charla ahora, nos decías, oye Rubén, pues es que esto no es reciente, esto data por allá de quizá 2500 años, cuando en la antigua Grecia se empezó a dar esto a través del filósofo Epicuro, que por Ujú, cierto, seguramente muchos de nosotros, empezando por mí, pues no tenía yo conocimiento de este personaje, pero que sin duda va a dar la pauta a él para, no solamente para fundar su escuela, el jardín, allá ujú, en aquel espacio de su casa, sino que ahí va a tener la oportunidad de que se puedan agrupar con personas, seguidores y amigos de grupos que eran formados por hombres, por mujeres, por ricos y pobres, etcétera. Esto me parece con toda proporción guardada, lo digo desde luego con mucho respeto, ujú. pero me parece que es un antecedente muy interesante porque entonces no habría que estar pensando en un grupo o estrato social para que pudieran estar inmersos en este tipo de pensamientos. Lo refiero a Correcto. esto. ¿Por qué lo refiero, Luis? Porque muy probablemente acá en estas casas cooperativas pudiera estarse dando pues esta comunión entre grupos de diferentes estratos sociales, de diferentes países, porque Ujú, entiendo que aquí el papel que te ha tocado jugar, y platicaremos en breve de ello, ujú. sobre el discurso que tuvieron oportunidad de dar allá ante el señor gobernador de Colorado, este, es justamente el que puedan tener un punto de convergencia entes, Sí. lo mismo de Estados Unidos que latinos, porque además latinos y particularmente mexicanos, tenemos 10, 12 millones de mexicanos por lo menos que viven en el vecino país del norte. Me llamó la atención esto. ¿Podrías tú comentarnos algo sobre esta evolución que ha venido teniendo este tipo de convivencias? Claro que sí. Solo para dar un poquito de contexto, fíjate que yo hace 3 años empecé a estudiar por mi cuenta, fui un poco de filosofía. Tuve un gran maestro, si me permite mencionarlo, se llama Mateus Bolsón Rusarín, y no, me enseñó mucho, me dio mucha curiosidad y empecé a estudiar un poquito de los griegos, un poquito de filosofía. Ahí encontré con Epicúros y me di cuenta que ya se había hecho. Tiempo después me tocó dar una presentación, una clase en mi escuela y hablé de cooperativas y encontré más información acerca de que no solo los griegos hacían ese tipo de cosas, sino otras tribus africanas o probablemente a lo mejor desde antes que yo desconozco, puede que se haya dado ese tipo de pensamiento o de vivienda en comunidad. Ahora,
Una de las cosas que mencionaste, solo ahorita vuelvo a la pregunta, eh, el hecho de vivir con diferentes estatus sociales o económicos, creo yo que tiene muchos beneficios por el hecho de que se puede aprender uno del otro y se puede compartir cosas que a lo mejor un estatus más elevado entiende y un estatus menos elevado no entiende y viceversa, en mi opinión. Am, y ahora, volvamos a la pregunta que me dijiste. Si me la pudieras repetir, por favor. Sí, decía que algo que es sin duda muy interesante es cómo es que se ha venido dando esta evolución a lo largo Sí, de este devenir, justamente donde pudiéramos estar hablando lo mismo de monasterios o de sí. comunas, por ejemplo. Ok, la evolución de las cooperativas, ¿a eso se refiere? Exacto. Ok. am, pues de que yo conozco, es, en la antigua Grecia, con Epicurus, se juntó con amigos y puso una casa y dijo: "Vénganse para acá, aquí vamos a compartir, aquí vamos a vivir", y lo que ellos hacían era trabajar en lo que necesitaban para obtener sus recursos de vivienda y recursos de comida, lo más indispensable, compartir, reírse entre amigos y vivir una vida feliz. Así es como lo llamaban ellos, ¿no? Después de eso, por cosas de, pues, conforme fueron pasando los siglos, se adaptaron esos, conceptos y se empezaron a dar también monasterios, donde, pues, grupos religiosos se vivían bajo un mismo techo con la finalidad probablemente de compartir su religión o dar su devoción a su religión. Y como le expliqué ahorita, también hay ejemplos de otras tribus africanas que siempre han vivido en comunidad de alguna manera u otra. Y estoy seguro que si buscamos en Google vamos a encontrar probablemente más ejemplos acerca de cómo fue transformándose hasta llegar a la idea que tenemos ahorita de una vivienda en comunidad. Que en mi opinión, creo que hubo un tiempo que se perdió un poco esa idea y ahorita creo que se está retomando otra vez. Creo que se está retomando por la necesidad, pero también hay otra gente que realmente le gusta y quiere vivir de esa manera. Diríamos, en otras palabras, que hago propias las palabras que tú has mencionado en algún otro momento. Esto no sería otra cosa sino cooperar para compartir. Sí, Esto es as a ujú, lo que nos va a dejar. Y como decía este filósofo, que por cierto, déjame compartirles que de alguna manera tuvo algún acercamiento con el pensamiento de Demócrito de Abdera, que me gustó mucho el pensamiento de Demócrito en su momento, cuando él decía en palabras muy sencillas, nada puede venir de la nada, todo tiene su razón de ser. mm, Este, y luego algo más también que a ustedes les toca vivir allá en Estados Unidos, particularmente en esta época, bueno, más bien en época de invierno, ujú, allá donde él decía, a mí me llamó mucho la atención esto que decía, eh, el frío no existe. Caray, se pregunta uno, ¿cómo que no existe? Pues yo tengo frío. ujú, No, simplemente las cosas son menos calientes, ¿no? Esto decía Demócrito, pero tú ujú, también decías sobre Epicurus, que hacías mención. Decía él, debemos meditar sobre las cosas que nos reportan la felicidad. Tú decías ahora mismo de este pensamiento que tenía ya con los amigos, porque sí, si disfrutamos de ella, dice, refiriéndose a la felicidad, lo poseemos todo. Si nos falta, sí, hacemos todo lo posible para obtenerla, con toda proporción guardada, quizá en estas casas cooperativas o comunitarias, si se me permite el término, también lo que se va a buscar es justamente este encuentro con la felicidad, con el bienestar, para satisfacer una necesidad de carácter personal y familiar, sí. como ustedes lo están viviendo con tu esposa Jenny y tu Luis. Sí, estoy de acuerdo. Para agregar un poquito, este filósofo, si mal no recuerdo, decía que una persona ocupa 3 cosas para ser feliz, y esas son amigos, trabajo
un significativo que te traiga un bienestar y paz mental. Con eso puedes tener felicidad. Cada quien tiene una diferente definición, pero en su entonces era eso, y él creía que en ese tipo de casas cooperativas uno podía encontrar ese tipo de felicidad. Oye, Luis, nos tenemos la referencia también que hasta hace poco tiempo no era permitido o permisible que pudieran vivir personas que no tuvieran la misma línea de parentesco en alguna vivienda. Pero hoy Así en es. día esto es posible. ¿Por qué? ¿Cómo es que se ha logrado esto allá en Denver, allá en Colorado? Pues fíjate que ha sido una lucha constante de ciertas personas, ciertos grupos, entre ellas una persona con la que vivo, se llama Sarah Wells y su esposo Steven Polk. Ellos han vivido en comunidad mucho más tiempo que yo, y tienen tiempo tratando de abogar por este cambio, pero no se había dado por alguna u otra razón, por obstáculos, por lo que usted quiera, no se había podido cambiar esta ley donde no permitían a más de 3 familiares vivir bajo un mismo techo. Entonces, mucha gente se pensaba, ¿pero por qué? O sea, nos parecía una ley que no hacía mucho sentido, siendo ¿por qué no podemos vivir juntos si es que deseamos vivir juntos, si es que tenemos la casa segura? O sea, no hay faltas de seguridad, porque muchas veces era el razonamiento que se daba, que no va a ser seguro. Pero poco a poco, y yo me excluyo de esa lucha de alguna manera porque yo soy nuevo a este movimiento o este proyecto de casas comunitarias, porque yo he visto otras gentes que han luchado mucho más de lo que yo he podido aportar hasta la fecha, pero se dio y hace un mes y medio, en abril, me parece que el 8 de abril, el gobernador de Colorado, eh, Jared Polis, firmó una nueva ley donde permitía que más de 3 familiares podían vivir juntos si las circunstancias eran las adecuadas. O sea, ya no era ilegal. Y esto permite que se abran la posibilidad de abrir casas cooperativas con mucha más facilidad. Por cierto, en esta firma del proyecto de la ley 24 guión 1007, se contó con la participación de Sara, de tu compañera a la que has hecho referencia, Así y es. también de tu persona, Luis, pronunciando un discurso ahí, en este importantísimo y yo diría hasta histórico evento, porque si bien hoy está aquí en Colorado, allá, seguramente en esos 48, 50 estados, más el distrito central de Washington que tienen allá en Estados Unidos, oye, está ahí en Colorado. Pregunta la reflexión que podríamos hacer mañana, en cuántos estados o en cuántos lugares más va a Ujú, estar de Estados Unidos, ¿no? ujú, Por ejemplo, perdón Luis, por ejemplo, hemos platicado tú y yo cuántos familiares, cuántos amigos nuestros, cuántos paisanos no están en California o están en Texas. Y bueno, por ahí sería un poquito esta reflexión, pero sobre todo nos gustaría muchísimo nos platicaras esta historia de tu participación ahí en este evento, Luis. claro que sí. Pues fíjate que a mí se me invitó para dar un discurso cortito de 2 minutos acerca de cómo es que las casas cooperativas me han beneficiado o podrían beneficiar a otras personas, específicamente inmigrantes. Y yo creo que esto abre oportunidades a que gente que viene aquí, a veces ellos vienen y no tienen acceso a muchas cosas, no conocen a muchas personas o no tienen conexiones. Y el hecho de poder juntarse con alguien que ya los entiende, o sea, otro latino, eso les da más
accesibilidad a una vivienda, a una vida digna. El hecho de poder agruparse y estar juntos y poder compartir recursos, creo yo que les da un cierto tipo de poder, un poder que pues se les da acceso a todo eso. Em, y pues nada, volviendo al tema, platiqué acerca un poquito de eso. Fue una experiencia muy bonita. Conocí al gobernador de Colorado. Fue muy emotivo para mi compañera, Sara. Ella ha estado en la lucha o tratando de hacer un cambio positivo en esto como más de 8 años, por lo menos. Entonces, el hecho de que se haya firmado y que haya visto un cambio en su vida, eh, creo yo que significó mucho para ella. Y pues las lágrimas salieron ahí ese día y también la felicidad y también el festejo y en general muy bonito, la verdad. Y creo yo que esto va a ser un buen precedente, como usted decía, para que lo mejor los demás estados puedan implementar este cambio y ver cómo es que este tipo de viviendas pueden traer un beneficio a la comunidad. Fíjate que yo creo que es importantísimo este paso que se ha dado acá en Colorado, porque en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de visitar familiares por allá en Estados Unidos, eh, particularmente en Wisconsin, Mm, y a mí me llama la atención cuánto mexicano hay allá, cuántos familiares, decía eh, un ahijado que nos hizo favor de invitar a casa, este, sí. me dice, padrino, vamos a invitar a los primos aquí a todos que nos reunamos y caray, yo me quedé sorprendido, a muchos de ellos, no los conocía, desde luego, porque son muy jóvenes, Ujú. pero no menos de 80 gentes estuvimos reunidos en esa ocasión. Oh, wow. Si esto es familia, caray, ¿cuántos amigos, cuántos paisanos Sí. no tendremos allá que puedan estar teniendo este tipo de beneficios? Ujú, Que lo que ustedes han hecho, lo que ustedes están haciendo, desde que yo me enteré por mi amigo Javier, que me hizo favor de comentar, yo le dije, oye, esto está muy interesante para que Luis Javier nos lo comparta. Y a mí me parece, tú manejaste el mejor término. Se está estableciendo sin duda un precedente. ujú, Porque, ¿qué es lo que va a suceder mañana? Recordemos que el mañana, queridos amigos, siempre está abierto al tiempo. ¿Qué va a ujú. suceder mañana en el resto de los estados de la Unión Americana? ¿Qué vislumbran ustedes, Luis? Pues mira, fíjate que creo que es un momento para decir que se vienen cosas buenas, en mi opinión, pero también creo que todavía faltan muchos obstáculos por superar. Eh, Parte de lo que yo he visto en viviendas cooperativas es que como uno no es familiar, uno a lo mejor se van conociendo, son amigos, creo que hace falta una buena comunicación. Hace falta que la gente se pueda expresar libremente y pueda expresar sus sentimientos, sus deseos, sus necesidades, etcétera, etcétera, porque viven diferentes tipos de personas como decíamos hace rato, de diferentes razas o diferentes naciones, y eso puede crear un choque cultural o un choque de personalidades donde si no se maneja bien, puede traer problemas, puede traer este rompimiento de este tipo de casas cooperativas. Creo yo que se puede dar muy fácil. Yo lo he visto en varias ocasiones. Entonces, creo yo que sería muy ciego de mi parte no mencionarlo o tenerlo presente, que la gente lo sepa para poder hacer algo al respecto y hacer que este proyecto salga adelante. Ahora, que en nuestra comunidad, en el proyecto que tenemos personalmente aquí en la casa, se llama Queen City Cooperative, casas cooperativas de la ciudad de la reina, así se dice aquí la ciudad de Denver. Entonces, tenemos el proyecto de seguir adquiriendo viviendas con viviendas grandes para poder ofrecer la oportunidad a personas a que vivan y disfruten de ese tipo de viviendas. Eh, lo interesante de este proyecto
es que una persona no es dueño de esa casa. Es como una organización que con fondos que nosotros hemos estado juntando, trabajando por que, diferentes maneras, que van compramos estas creando. casas. Sí, exactamente. Las compramos, tratamos de comprarlas y se las ofrecemos a un buen precio a la gente a que las renten, pero en un punto de esa vivienda o de esa renta, ellos tienen la oportunidad de ser miembros de esta organización y ya una parte de esa casa es de ellos. Al momento que ellos deciden salirse, si es que deciden salirse, ellos pueden, organización les compra de vuelta esa porción de la casa. Entonces creo yo que es una manera más interesante de, pues invertir o poner tu dinero en algún lugar si es que no eres dueño de una casa ya. Claro que como acá tenemos en México la figura de la copropiedad, cuando tú, Pedro, y tú, Luis, eh, y Rubén son dueños de un bien, tenemos el mismo derecho los tres, pero cuando alguno de los tres desea salirse, tendríamos que estar ofertando a los compañeros que están dentro de la propia copropiedad. Al final del día, me parece que simplemente transportándola en el tiempo y en el espacio de lo que estaríamos Ujú, hablando allá, no sé si esta figura se dé, seguramente sí, que ujú, sería la copropiedad, porque como tú bien dices, llega Rubén, compra un derecho, tiene su espacio, coopera, participa, y el día que Rubén dice, señores, me regreso yo a México, simple y llanamente la propia cooperativa, el propio grupo, va a decir, está bien, Rubén, a ti te corresponden $10,000 y bueno, ujú. déjalo, pues. Entonces, esto parece muy, muy interesante. Y tú decías, Luis, hay dos grandes cosas que este tipo de viviendas me han brindado. Mm. Gustaría, nos gustaría escuchar cuáles son estas dos cosas que este tipo de vivienda o experiencia te han dado, Luis. Claro que sí. Ah, esas 2 son, conexión humana y la otra es independencia, que la última se puede escuchar raro porque, pues, a veces uno, asimila el concepto de independencia con estar solo. Yo difiero un poquito ahí. Pero primero que nada, el hecho de vivir con otras personas te acerca a ellas, te hace crecer como persona porque aprendes de los demás, de sus experiencias, de sus errores, de sus aciertos. Eh, Te hace crecer porque si no creces, si no mejoras como persona, te vas a enfrentar con muchos problemas, ya sea de comunicación, de personalidad, de ego, de lo que uno guste, de vivienda, y tiene uno que aprender a convivir con otras personas, que es un reto, pero es muy bonito cuando se puede llegar a hacer. Es muy bonito llegar a una casa y escuchar que alguien está cocinando. Es muy bonito ver que alguien está en la sala jugando un juego de mesa con un compañero o una compañera. Es muy bonito tener esa conexión y compartir eso. Eh, y a la vez, pues uno también tiene su cuarto. Si algún día uno no se siente tan sociable, se va a su cuarto y agarra energía y ya luego al día siguiente puede salir a socializar con más ganas. Eso para mí ha sido una experiencia, pues, que no tiene valor. Y solo para agregar en este tema, cuando yo viví por primera vez en una casa comunitaria, fue cuando el COVID pasó. Y aquí, no sé, creo que en México también, pero aquí se restringió mucho el contacto con otras personas y las salidas y cosas así. Creo yo que al estar viviendo en una comunidad, no sentí tanto el efecto de estar solo, como muchas otras personas la sintieron. Eh, el otro tema es la independencia. Creo el hecho de compartir recursos, de compartir el costo de una vivienda, que en paréntesis, no mucha gente puede tener acceso a una vivienda por ellos mismos. Creo yo que si alguien lo puede conseguir, fantástico, pero esta es otra opción para que otras personas tengan acceso, puedan compartir, se reparten los labores,
se reparten los recursos y te sobra de más, porque yo no ocupo comprar 5 microondas para 5 personas. Podemos tener un microondas para todos, podemos compartir herramientas de reparación, lo que uno guste, ¿no? Y eso hace que pueda tener la oportunidad de tener más tiempo libre para hacer las cosas que realmente me hace feliz. Eh, sí, hay más o menos. Fíjate que al escucharte, Luis, me das la pauta para recordar algunas cosas que desde el punto de vista agrario Ujú, y nuestros amigos de este canal de México Agrario seguramente estarán recordando. ujú, Nosotros en México, desde antes de la llegada de los españoles, teníamos en la sociedad azteca el Altepetlali, que ujú, era una superficie que se cultivaba de manera comunitaria con el propósito de sufragar los gastos públicos. Después, ya en la época de la conquista, vienen las tierras de común repartimiento y ya en el siglo XX, con algunos de los movimientos y disposiciones jurídicas que hemos tenido, véase Revolución, véase Constitución del 17, la de Querétaro, este, se ha reconocido la propiedad de los grupos étnicos o de las comunidades. Estas ujú, comunidades, como su propio término lo indica, van a trabajar de alguna manera de inicio, de manera comunitaria, y hoy en día, de los poco más de 29,000 ejidos que hay en el país, entre otros los de tu tierra, allá en los valles del Yaqui y del Mayo, este, eh, se cuenta con aproximadamente 3,200 comunidades. En muchas de ellas, se cuenta con la integración de grupos étnicos, los que en algún momento tuvieron que acreditar la propiedad a través de títulos primordiales, ujú, refiriéndome a las comunidades, a los ejidos, estos ejidos, a partir de la reforma del 17 de enero de 1985 a la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. Tú vas a decir, ¿por qué me platicas a mí todo eso, Rubén? Bueno, porque me hiciste recordar todo esto que tú refieres a sí, esto que está en materia agraria. Y el artículo 130 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria decía que si bien había una explotación de carácter individual, se podría adoptar preferentemente una explotación de carácter colectivo, ujú, aun cuando se pudiera modificar por resolución eh, y o por acuerdo de asamblea. Esto no nos lleva a otra cosa, Luis, sino el tratar de encontrar un símil ahí entre lo que ustedes le está tocando vivir en este interesantísimo proyecto con lo que para nosotros en materia agraria también tenemos. Mi estimado Luis, no sabes el gusto que nos da haber tenido esta oportunidad de conversar contigo. Estaremos, igualmente. gracias, estaremos compartiendo esta experiencia con nuestros amigos de México Agrario. Estamos ciertos que habrá de llamar la atención. Lo mismo en aquellas latitudes del vecino país del norte, con tantísimo latino que hay, entre otros muchos mexicanos, como lo decíamos, como Ujú, también acá en nuestro país, en México. Yo no vería muy lejos la posibilidad de que alguien diga, oye, pues si esto lo hicieron allá en Denver, ojalá y algún día podamos conocer y visitarte en Denver, ¿no? Pero si esto lo hicieron allá en Denver, ¿por qué no lo hacemos nosotros acá en México? así es. Creo que es una experiencia de éxito, mi estimado Luis, y esto simplemente creo que nos has dejado unas reflexiones muy interesantes. Quiero decirte y decirles a todos nuestros amigos de este canal que este capítulo, esta entrevista, forma parte, desde luego, de este espacio de Sin Fronteras, como lo hemos estado ya trabajando, porque además de tener vivencias aquí al interior del país,
por supuesto, que se dan como estas que tú nos has compartido este día, mi estimado Luis. No sé si quisieras agregar algo a esta charla de amigos que hemos tenido, Luis. Pues muchas gracias por la invitación. Y si puedo decir unas últimas palabras, como mencionamos al principio, simplemente es cooperar para compartir. Perfecto, Luis, pues yo te aprecio en todo lo que vale. Queridos compañeros y amigos de México Agrario, como en ocasiones anteriores, les invito para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Hasta pronto. Gracias. La semilla del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo.